Buenas tardes. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis. ¿Anda esto? En el libro de Apocalipsis, el capítulo 3. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Nos habían hecho hacer un ejercicio, ¿recuerdan? De las veces que el Espíritu Santo es mencionado en las cartas. Ahí. Sí, a ver, ahora. ¿Se escucha mejor? No. ¿Un poquito más fuerte? Hola, hola. Ahí sí. Hola, hola. Bueno, ahí se escucha mejor, ¿no? El capítulo 3, vamos a leer la carta del Señor a una iglesia llamada Filadelfia. Capítulo 3, verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, en el Evangelio de Juan, el capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo 16. No sé si se escucha más con el micrófono. No, ¿no? Se escucha bien. ¿Se escucha bien? Capítulo 16 de Juan, Evangelio de Juan. Verso 7. Pero yo os digo la verdad. Palabras del Señor. Yo os digo la verdad. Por eso en la
carta a Filadelfia es el santo y es el verdadero, porque él dice la verdad siempre. Y aquí le dice a sus discípulos, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Hemos considerado el otro sábado anterior la operación que hace el Espíritu Santo de Dios, y cuando el Señor escribe las cartas, Juan recibe una visión, el apóstol, en Patmos, una isla desierta donde estaba prisionero por causa de Jesucristo, del testimonio. Tenía 90 años y entonces recibe la visión apocalíptica, la revelación. Dentro de la revelación le es dictado, y él ve y escribe las cartas del Señor a 7 iglesias en Asia, Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Algunas ciudades mencionadas acá, Éfeso está en ruinas, Esmirna todavía está, y es un grupo de ciudades en una zona donde el apóstol Pablo predicó el Evangelio al principio del desarrollo evangélico de la Iglesia del Señor en este siglo, no en este siglo XXI, en el siglo de los milenios estos. Cada iglesia tenía una particularidad. Cada iglesia tenía un mensaje del Señor especial. Son cartas del Señor. Ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago escribieron epístolas. Esta es una carta del Señor a una iglesia, y entonces dentro de esas 7 cartas, dentro de esas 7 iglesias, 2 son plenamente elogiadas. No tienen ningún reproche. No hay nada que decir en contra de esas iglesias. La primera es Esmirna y la última es Filadelfia. Luego las otras cartas tienen cosas que el Señor declara que Él encuentra, que Él ve, porque nadie las podría ver sino Él. Si llegábamos a la iglesia de Éfeso, la primera, vamos a encontrar una iglesia pujante, celosa, trabajadora, misionera, celosa de la doctrina, pero el Señor le dice algo que solamente Él puede ver. Le dice a la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor. Nadie puede ver eso, solo el Señor. Nosotros no podemos juzgar las intenciones.
Nadie me puede juzgar qué intención tengo yo de estar aquí hablando, por ejemplo. No, lo hace porque es fanfarrón. Eso no se puede juzgar. No se puede juzgar el motivo. Eso lo juzga el Señor, que conoce el motivo. En este caso estamos frente a una carta de una iglesia llamada Filadelfia. Filadelfia la ciudad. Filadelfia significa amor fraternal. Y llamativamente es una iglesia destacada porque no tiene reproches. ¿Por qué escogí esta carta para hablar esta noche? Porque justamente no tiene reproche, porque es como la iglesia nuestra, no tiene ningún reproche. Tampoco tiene ninguna virtud. Se entiende el chiste, ¿no? Es muy particular la carta. Y es muy particular la hora escatológica a la que se escribe la carta. Entonces, tenemos la iglesia en el primer siglo. Tenemos la iglesia con su característica y una carta del Señor a esa iglesia. Pero está dentro de un libro profético. Está dentro de una revelación escatológica. Quiere decir que la proyección de estas cartas y de esta carta tiene que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor está dictando en el verso 10 una profecía sobre una iglesia con la misma característica de Filadelfia, que va a estar en su venida, y aquí dice, vengo pronto, en esta carta. Vamos a notar un detalle, hay 7 cartas. ¿Estoy bien con 7? Así son 8, así son 7, ¿no? 7 como los chicos. 7 cartas. Las 4 últimas, incluida la tercera, pero las 4 últimas, a las 4 últimas, el Señor le dice, yo voy a venir sobre ti. Quiere decir que la figura profética de las iglesias al final de la dispensación, cuando Él venga, van a tener estas características. La de Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Se entiende esto? ¿Se entendió? Las cartas son para 7 iglesias en Asia. Pero esas iglesias y esas cartas para ese tipo de problemas que tenían las iglesias o de elogios, van a tener una proyección escatológica porque dijimos que tienen que ver con el proceso histórico de la iglesia del Señor durante estos 2000 años. Pero aparte, las últimas 4 son advertidas que el Señor vendría sobre ellas cuando venga. Quiere decir que la característica de la cristiandad, del cristianismo, del evangelio, en proyección y en profecía, iban a tener estas características dentro de esta Filadelfia. ¿Está bien hasta aquí, Paula? ¿Se entiende? Muy bien. Elijo Filadelfia para hacer un comentario, porque ligado a lo que el Espíritu Santo se nos enseñó el otro sábado hace y la forma de operar del Espíritu de Dios, lo leímos claramente. Dice el Señor, conviene que yo me vaya. ¿A dónde se iba el Señor? Al cielo. Si yo no me fuere, no viene el Espíritu. La persona de la deidad denominada el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tenía que venir a hacer una obra permanente en los creyentes, en la iglesia, en el mundo, a través de la iglesia, pero el Señor se tenía que ir y pedirle al Padre que envíe al Espíritu Santo. Cuando Él se va, pide y el Padre envía al Espíritu Santo. Entonces hay 2 acontecimientos fundamentales relatados en la palabra, de la venida del Señor, nació de la Virgen María, murió en la cruz,
fue sepultado, resucitó y ascendió a la gloria. Y de la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Pentecostés es una fiesta judía. Era una fiesta del tiempo del pueblo de Israel, de la ley, que se llamaba Pentecostés. Cuando se fundó y se desarrolló una doctrina falsa con respecto a la operación del Espíritu Santo, de lo que el Espíritu Santo hace y cómo obra y cómo hay que hacer al respecto de esto, nació el pentecostalismo. Los pentecostales, ustedes escucharon hablar de las iglesias pentecostales. ¿Qué son las iglesias pentecostales? Salen de que tienen una doctrina del Espíritu Santo, una enseñanza con respecto al Espíritu Santo, que vino el día de Pentecostés. Entonces son pentecostales. ¿Se entiende de dónde el nombre? Del día de Pentecostés, que no tiene nada que ver, es una fiesta judía. Ese día vino el Espíritu Santo y moró en los creyentes. Pero la operación del Espíritu Santo, primero, es silenciosa. Primero, no es aparatosa. La operación del Espíritu Santo que vino a hacer en nosotros es morar en el creyente y tomar de Cristo y hacérnoslo saber. Revelarnos la persona de Cristo a través de la palabra, de las Santas Escrituras. Todo lo que estaba escrito del Señor en el Antiguo Testamento, todo lo que hizo el Señor en los 4 evangelios y todo lo que hizo el Señor en los hechos apostólicos a través de los discípulos y todo lo que hace el Señor en la iglesia hasta el día de hoy. Entonces, a la iglesia de Filadelfia se le presenta como el santo, el verdadero, el que tiene las llaves, el que conoce. ¿Y cómo conoce? Luis nos leyó. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, penetrante como espada de 2 filos, que discierne las intenciones del corazón. Divide el interior de tu alma y de mi alma. Pero esa palabra es viva y eficaz, y esa palabra después dice que no hay nada oculto en su presencia. Por eso el Señor se presenta a la iglesia y le dice: yo conozco tus obras. Cada uno de los que estamos aquí hoy, el Señor nos dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu mente, yo escudriño tu mente. A ver, ¿están en Apocalipsis 2 y 3? Volvemos ahí a Apocalipsis capítulo 2. Verso 23. A sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Yo soy el que escudriña la mente. ¿Qué es escudriñar la mente? No fui al diccionario, pero se me hace que es ir al interior del interior, de tu pensamiento, de mi pensamiento. Escudriña, analiza, mira, saca. El único que puede entender eso soy yo de mí mismo. Cada uno por sí mismo, pero eso lo conoce el Señor, el secreto del corazón. Entonces el Señor viene a la iglesia y dice: yo conozco. Y el Espíritu Santo toma de Cristo y nos revela a nosotros la persona de Cristo. Nunca habla de sí mismo. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo le dijo al apóstol Pablo: no vayas a este lugar. Le prohibió el Espíritu Santo ir y le dijo que vaya a otro lugar. El Espíritu Santo es la persona, es Dios en nosotros, tomando a través de la palabra
alumbrando el entendimiento para que encontremos en las Escrituras la persona, la obra, lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz para exaltar al Hijo al lugar que le corresponde, el lugar de Redentor. La gloria de Creador, la gloria de Sustentador le pertenecían. La gloria de Redentor la obtuvo cuando vino, nació y murió por nosotros. Entonces el Espíritu Santo primero obra en el que no conoce a Cristo. Primero obra en el hombre, en la mujer que escuche el Evangelio. La operación que hace el Espíritu Santo es convencerlo. El Evangelio empieza acá. Acá, no acá. El Evangelio no es un sentimiento, es un discernimiento de lo que Dios hizo por nosotros. Y el Espíritu Santo alumbra el entendimiento para que resplandezca la gloria del Evangelio de Cristo, convenciendo de pecado. El hombre es pecador. De justicia, Cristo murió. Fue sepultado y resucitó porque era justo, porque era santo, porque era sin mancha, era sin pecado. Venció la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y de juicio. ¿Por qué? Porque el diablo ya fue juzgado. El diablo está condenado para siempre. El que se va con el diablo, el que rechaza el Evangelio, está rechazando el juicio de Dios sobre la cruz a favor nuestro. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Luego, en el creyente, una vez sellado por el Espíritu Santo, convertido el hombre, entregado a Cristo, arrepentido de sus pecados, viene al Señor y le dice: Señor, tuya es la razón, yo me arrepiento y creo y recibo y acepto y sigo este Evangelio. Entonces dice el Señor: tomará de lo mío y os lo hará saber. Que nosotros entendamos lo que está pasando, lo que va a pasar, la profecía futura, es una obra del Espíritu Santo. Las cosas que van a suceder son declaraciones del Espíritu Santo de Dios. Entonces, mis hermanos, frente a esta actividad y esta operación del Espíritu Santo, el Señor le manda una carta y el Espíritu Santo en Filadelfia debía hacer imprimir estas palabras, y el Espíritu Santo esta tarde va a imprimir estas palabras en nosotros. ¿Cómo se presenta el Señor? El santo y el verdadero. ¿Qué tenemos que conocer de nuestro Señor, de nuestro Salvador, que es santo? Lo engendró el Espíritu Santo en la Virgen María, no hubo contacto con varón. El varón transmite el pecado en la naturaleza, no la mujer. Por eso es llamado en Génesis 3:15 la simiente de la mujer. Cristo es santo y fue sin pecado, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y si es santo, es verdadero. Verdadero es consecuencia de su santidad. Plenamente verdadero. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es el verdadero. Cuando la iglesia entiende que Él es santo, que Él es verdadero, que Él administra, tiene las llaves. No vamos a explicar aquí los detalles, quiero solamente entender la visión completa. Él administra. Él tiene las llaves, Él abre, Él cierra. La oportunidad de que nosotros estemos aquí reunidos esta tarde es una operación divina, es una operación de Dios, es un misterio de la gracia del Señor. Que nosotros estemos aquí escuchando su palabra es una operación de Dios. El santo, el verdadero, el que administra, el que conoce. Y entonces dice el Señor: yo conozco tus obras
Y aquí hay un paréntesis, puse delante de ti una puerta abierta. Muy bien, ¿cuál es la puerta? No sé. No sé cuál es la puerta, fue la puerta a Filadelfia en su momento, no sé. Algunos pueden suponer que la puerta abierta es tal o cual cosa, no importa, no dice aquí. Dice, yo puse delante de ti una puerta abierta. Pero la voy a tomar en este sentido, la cual nadie puede cerrar porque, estoy en el verso 8, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Quiere decir que la puerta que el Señor le abrió a esta gente, sencilla, humilde, de mente chata, como nos enseñaban el miércoles, humilde, era que tenían poca fuerza, no habían guardado la palabra y no habían negado el nombre del Señor. Verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, notemos el valor de esto, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aquí nos vamos a detener. Vuelvo a leer. Aunque tienes poca fuerza, verso 8, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, es decir, has guardado mi palabra, pero mi palabra es la palabra de mi paciencia. Por cuanto has guardado la palabra con paciencia, en la paciencia del Señor, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, porque lo que tienes tiene una corona. Yo te voy a coronar, te voy a premiar, porque lo que tienes merece una corona. Tiene mucho valor. Para que ninguno tome tu corona, sé fiel hasta la muerte. Persevera hasta el fin. Mantén esta estabilidad, guardando mi palabra, la palabra de mi paciencia, no negando mi nombre. Entonces, la declaración a Filadelfia es que el Señor va a venir, que el Señor a la iglesia no la va a dejar pasar por la tribulación ni por la gran tribulación. Esos 7 años escatológicos que comienzan y terminan con todos los juicios de Dios sobre la tierra y lo hemos estudiado desarrollados en Apocalipsis, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios, todo lo que va a pasar sobre el mundo, suponiendo una guerra total y algo que va a afectar a todo el mundo entero. El Señor va a librar a su iglesia. ¿Cuándo? Cuando venga a las nubes y nos llame y seamos arrebatados con Él. Nos saca y empieza la tribulación. Este texto es clave para la interpretación profética. El Señor le promete a esta iglesia que la va a librar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra, los que viven para acá, los que piensan acá, los que invierten acá y se olvidan de Dios, de Cristo, del Evangelio, del cielo y de la eternidad. Muere un familiar, van, lo creman y siguen viaje porque esto es la vida. Este tema de cremar a los muertos es una cosa moderna, si bien en el budismo se practica de siempre, pero en este mundo occidental, ¿por qué? Porque es la filosofía. La filosofía, hay que vivir el momento, el aquí y el ahora, este es el tema. Esos son los que moran sobre la tierra.
Nosotros estamos como ciudadanos del cielo, expectantes a que el Señor nos lleve. No es un pensamiento normal y común. No es general, es de unos pocos. Somos nosotros. ¿Se entiende esto, no? Muy bien. Entonces tenemos la declaración absolutamente final. Cristo viene a las nubes, nos lleva. Empieza la tribulación. Vienen los juicios. La iglesia es librada. ¿Cuál iglesia? Esta iglesia. Esta iglesia. Filadelfia. Vengo pronto. Vengo pronto no significa que le dice a Juan, vengo pronto. Vengo pronto es la inminencia y la prontitud de esa operación divina. Viene el Señor, viene. Viene pronto, viene, está cerca, pero viene pronto, viene en un abrir de ojos y nos lleva al cielo. Esto es lo que sabemos y hemos estudiado tantas veces. Ahora, ¿por qué es tan importante retener lo que tenemos? Primero, ¿qué tenían? ¿Qué tenía la iglesia? ¿Qué tenía? Poca fuerza. Una virtud. Poca fuerza. Aunque tienes poca fuerza, esas pocas fuerzas son de mucho valor. Tienes poca fuerza. O sea, no servís para nada, sos pobre, no tenés fuerza. No. Aunque tienes poca fuerza, has tenido el valor y has tenido la perseverancia y has tenido la revelación del Espíritu Santo a través de la palabra de hacer dos cosas importantes para mí, para mi testimonio, para mi persona, para mi dignidad, que soy el santo, el verdadero, el que administra, que soy el Señor. Has hecho dos cosas. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El que le niega. El Señor le dice a la iglesia, yo conozco tus obras. Tienes pocas fuerzas. Pero esas pocas fuerzas que tienes le han dado valor a dos cosas fundamentales para mí. Has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia, y no has negado mi nombre. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa tener poca fuerza? 2 Corintios 12. Segunda Corintios 12. ¿Encontraron? Verso 7. El apóstol Pablo dice esto, escuchemos, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, rogó al Señor 3 veces que le quite ese aguijón, que lo quite de mí. Verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabes qué? Tienes poca fuerza. ¿Saben qué es, hermanos, darnos cuenta de que no tenemos ninguna fuerza en nosotros? No encontrar ninguna fuerza en nosotros, sabernos débiles, sentirnos débiles, es reposar toda nuestra fuerza y nuestra potencia, encontrarlas en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Cuando encuentro que yo no tengo ningún recurso y no valgo nada, entonces lo que vale es Él. Y destaco y realzo sus virtudes, el santo, el verdadero, lo que tiene que hacer el creyente, la iglesia, destacando el poder y la presencia y la virtud del Evangelio de Cristo al mundo. La iglesia que sigue, la Odisea, la carta que sigue, tenía al revés, tenía mucha fuerza, tenía mucha riqueza y era su pecado, era su castigo, era su condena. ¿Qué decía? Yo soy rica, me he enriquecido. Voy a hacer un comentario que tal vez alguien lo tome mal, pero lo voy a hacer al comentario, porque lo terminé de leer hace 2 horas. En Buenos Aires hay una movida en Vélez Sarsfield. Viene el hijo de Billy Graham. Billy Graham fue un gran predicador del Evangelio y el hijo, Franklin creo que se llama, Billy Graham. El hijo viene ahora porque dicen que es el predicador de Trump. Entonces, como hay un enjuague político con Milei, con Trump y el Evangelio y los políticos, entonces viene a predicar. Una movida, 23.000 iglesias se juntan y hacen tú eres rico, te has engrandecido y va a haber un mensaje y va a haber millones, miles de personas predicando el Evangelio. Esta iglesia era al revés. No estoy diciendo bueno o malo, estoy poniendo un parangón, un equilibrio sobre lo que es una iglesia chiquita, pobre, sin fuerza, pero tiene una característica que es tan virtuosa que el Señor la va a premiar. Y el Señor le dice, retén lo que tienes. ¿Por qué? Porque dentro de este paquete cristiano, retener esto es una lucha muy dura. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Hernán lee muy bien. Léeme desde el verso 24 hasta el 30, la parábola del trigo. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el Señor. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, los de Filadelfia. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, o sea, los que viven sin la ley de Dios, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
¿A qué nos enfrentamos, hermanos? Esta es una profecía clara del Señor. No tenemos que inventar nada. El Señor describió qué significa la parábola. El Señor enseñaba por parábolas, con ejemplos que se nos haga fácil entender un resultado espiritual, un consejo, una enseñanza espiritual. Y en esta parábola el Señor dice, el sembrador salió a sembrar. Muy bien, sembró trigo, pero resulta que apareció cizaña entre el trigo. Bueno, Señor, explícanos qué significa esto. Bueno, el trigo y la cizaña, ¿cuál es la diferencia entre el trigo? Sabemos que es trigo y cizaña. El trigo es de donde se hace el pan, ¿no? El trigo, la planta de trigo. La cizaña es exactamente igual. Si yo pongo una espiga de cizaña y una espiga de trigo, no sé diferenciarla. Nada más que con esto no puedo hacer pan. Con esto sí hago pan. Es decir, un trigo falso. Cuando la Filadelfia profética esté en el mundo, nosotros, esta iglesia, esta cristiandad, este mundo y este momento, ¿qué iba a haber? Trigo, los verdaderos creyentes, y cizaña. ¿Cuánta? No sé. ¿Dónde están? No sé, porque yo no soy el que juzgo. Yo juzgo lo que veo, pero no juzgo las intenciones. No sé quién es salvo y quién no es salvo. Pero sí sé que la cristiandad está en una levadura tremenda y hay mucha confusión. ¿Quién es verdadero? ¿Quién es falso? ¿Qué evangelio? ¿Cuál es la iglesia? ¿No le preguntan a ustedes a qué iglesia vas? ¿Y cómo será? ¿Y cómo es el pastor? ¿Y qué te hacen? ¿Y qué no te hacen? ¿Y qué te preguntan? ¿Y qué no te preguntan? Una merezunda. Esto es profético. Frente a este paquete, tenemos que guardar la palabra y no negar el nombre. Porque en el nombre está el poder. ¿Por qué hacemos todo en el nombre del Señor? No los que dicen en el nombre del Señor. Porque muchos se congregan al nombre del Señor. Pero la realidad de la vida y el testimonio es lo que avala. ¿Quién es de Cristo? ¿Quién de nosotros es de Cristo? ¿Quién lo sabe? Yo. Porque el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy un hijo de Dios. Y el que todavía tiene la lucha en su corazón de que no sabe si es un hijo, entréguele la vida al Señor porque Él viene. Esto es una realidad y nosotros tenemos que guardar su palabra, pero no negar su nombre. ¿Y cómo no negamos su nombre? Teniéndolo en nuestra vida como nuestro poder. Cuando soy débil, soy fuerte. Entonces a la iglesia el Señor le dice, tienes poca fuerza. ¿Qué somos nosotros, hermanos? Vamos a tratar de meternos dentro del mensaje. Somos una iglesia que decimos tenemos mucha riqueza, tenemos mucho poder, tenemos grandes operaciones evangelísticas, grandes ministerios y enviamos misioneros al África y hacemos tal o cual cosa. Y no, entonces nos sentimos mal, nos sentimos poca cosa, nos sentimos que no valemos nada, nos sentimos que no hacemos nada. ¿Y qué le podemos traer al Señor? Más que 5 panes y 2 peces, ¿qué más le vamos a traer si no tenemos nada? Y aquí hay un muchacho, dijeron los discípulos, que tiene 5 panes y 2 peces. Bueno, dámelo a mí. Dámelo a mí. El Señor puede multiplicar lo que no somos, lo que no tenemos. El Señor es el que abre y cierra. El Señor es el que tiene las llaves. Él es. ¿Destacamos eso en nuestra iglesia? ¿Elevamos la persona y la dignidad y la ternura y la mansedumbre de Cristo a su nivel más alto para que conozcamos los creyentes, lo sigamos, lo amemos? Nos reunimos cada primer día de la semana, perseveramos, lo hacemos siempre, nos acordamos de Él, celebramos la cena, la comunión que Él hace entre nosotros. Esto es una virtud. Entonces ahora
me envanezco de mi virtud. Ahora me enorgullezco de que soy un hombre de poca fuerza, no, porque sigue siendo poca fuerza y sigue siendo Él el Señor. ¿Entendemos esto, hermano? ¿Entendemos este valor? Frente a esta dificultad, frente a este cuadro profético, voy a cortar acá porque tendría que hablar mucho de esto. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está ese mundo? Leemos el pasaje y terminamos. Segunda Timoteo. ¿Con qué clase de gente nos tenemos que tratar? Y estamos hablando. Segunda Timoteo. Aquí estoy. Capítulo 3. Notemos las expresiones. El Señor cuando habló del trigo y la cizaña dice al fin, el tiempo del fin. Cuando sea el fin, Él va a mandar a los ángeles para separar trigo y cizaña. Ahora, ¿qué dice aquí? 2 Timoteo 3. También debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días, aquí está, los nuestros, ¿qué dice? Vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres, vamos a la lista despacito, fíjense a ver si encuentran a alguien parecido a esto. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Parecen buena gente, tendrán forma de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Este tipo de gente nos gobierna. Analicemos el currículum a la luz de esto de los políticos que tenemos en el mundo, de los sacerdotes que hay en las cientos y cientos de religiones y de catedrales y de iglesias y de templos del mundo. ¿Quién es trigo y quién es cizaña? ¿Qué hace el trigo si es verdadero? Elevará la dignidad de Cristo a lo que corresponde. ¿Qué hace la cizaña? Se parece, imita, pero no es. Apariencia de piedad, pero niega la eficacia. A esto nos enfrentamos, hermanos. A esta realidad espiritual nos enfrentamos. ¿Cómo la sufrimos? ¿Cómo la vivimos? ¿Cómo hacemos? La única forma es no hablar del mal. La única forma es elevar a la altura que corresponde el bien, es decir, Cristo. ¿Se entiende esto? ¿Se acuerdan el ejemplo? Lucas lo contó. Llevaron a unos banqueros, a unos cajeros de banco, para que aprendan a detectar billetes falsos. Lo tuvieron una semana en el Banco Central contando plata, contando billetes de todo color. Cuando terminó la semana, no había un solo billete falso en todo lo que contaron. Entonces preguntaron, ¿para qué nos trajeron? Cuando identifiquen bien al verdadero, se van a dar cuenta de lo que es falso y de lo que es verdadero al toque. ¿Está claro? Cuando identifiquemos bien a nuestro Señor y sus virtudes y nuestra propia debilidad, el Señor va a aprobar que aunque tienes poca fuerza, si no negás mi nombre y guardás mi palabra, si guardás mi palabra y no negás mi nombre, yo te voy a coronar.
pero retén lo que tienes. ¿Qué significa? Que no es fácil, que hay que seguir, y seguir es un problema. Seguir con todo esto en contra es una lucha, una dificultad. Cuando el creyente sucumbe ante la evidencia más cruel, que dice, al rico le va bien, al impío le va bien, hacen mal y prosperan, y nosotros que somos buenos, luchamos como desgraciados, remamos en dulce de leche. ¿Sí? ¿Les pasa o no les pasa? ¿Para qué? ¿Vale la pena o no vale la pena? El tema, hermanos, es donde ponemos la mirada, porque la muerte acecha ahí a la vuelta. Ayer estuvimos en el hospital de acá de Cipolletti, anteayer. Una señora perdió al esposo hace 2 meses y ahora está sepultando a la hija de 42 años. El esposo era viejo y enfermo, pero la hija murió de cáncer. Y frente a la muerte está la eternidad. Por eso el juicio. Por eso el juicio que el Señor va a dar va a ser justo a los de pocas fuerzas que guardaron su palabra y no negaron su nombre en este contexto espiritual. No nos desalentemos, no nos desanimemos, no tengamos temor mientras estemos seguros de a quién seguimos y qué predicamos y qué hace Él en nuestra vida particular. Vamos a terminar con una oración, le voy a pedir a Luis que ore.